Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Bueno, antes de comenzar la introducción a la prédica de hoy, quiero darte las gracias desde Colombia, desde Ecuador, desde todos estos países que nos mandan mensajes de ánimo para continuar en la obra del Señor. Muchas gracias. Gracias por compartir nuestros vídeos y por esos mensajes que nos llenan de ilusión y de ánimo para seguir trabajando en la obra. Bueno, la palabra que estás a punto de escuchar hoy tiene por nombre La Reforma que honra a Dios. Es la palabra que nuestro pastor Guillermo en esta mañana quiere compartir contigo. Te pido que no te vayas, te pido que puedas escuchar esta palabra porque será de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga. Amando a Dios, amando al prójimo, y con esas dos cualidades el poder del Espíritu Santo se manifestará de forma sobrenatural, haciendo señales, milagros, prodigios, y la gente no podrá negar, no podrá decir que aquí está sucediendo algo impresionante. El Señor ha estado tratando con mi vida en estos meses pasados y he tenido algunas experiencias maravillosas. El Señor ha corrido velos, cortinas, a poder ver cosas que a lo mejor no lo ves en el momento, entender cosas que a lo mejor no las entiendes en el momento, pero que nuestro Dios, que es tan cuidadoso con nosotros, está siempre ahí, pendiente para abrirnos nuestros ojos y nuestro entendimiento. Según el diccionario, la palabra reforma sencillamente quiere decir modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Modificación de una cosa o de muchas cosas con el fin de mejorarlas. Yo quiero que ya el Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas y que tú puedas verte como esa parte con la necesidad de esa reforma. Que le permitamos al Espíritu Santo que Él modifique lo que tenga que modificar para mejorarnos todo lo que Él tiene previsto mejorarnos. ¿Sí? Las reformas son muy incómodas, pero son necesarias. Las reformas conlleva esfuerzo, trabajo, dedicación y son incómodas. Pero ¿sabe una cosa? Si nos proyectamos en la realidad de la necesidad de tener un oído sensible a la guía de Dios para que podamos percatarnos de la necesidad de una reforma puntual, vamos a estancarnos y vamos a caer bajo esa sombra de la rutina y vamos a convertirnos un poquito en repetidores de cosas. Incluso hasta nuestras oraciones pueden convertirse en rezos. Repetir como papagayos cosas que no salen de lo profundo de nuestro corazón, que no sale por la esencia de la presencia de Dios en nosotros. Las reformas son incómodas, pero son necesarias. Una de las reformas más sonada en la historia se llevó a cabo en el año 1517,
con un sacerdote católico, un hombre responsable, estudioso de la palabra y responsable de la palabra, viendo todo el movimiento exageradamente erróneo de la iglesia, cogió el compromiso a pesar del riesgo que corría y después lo que pasó con su vida. Estoy hablando de Martín Lutero. La iglesia había puesto de moda lo que llamaron las indulgencias de la iglesia. Pusieron tantas indulgencias al pueblo que prácticamente fue el pueblo el que pagó todo el coste de la Basílica de San Pedro, cuando la iglesia tenía sus riquezas, como siempre las ha tenido y siempre las tiene. Lutero, cuando se sintió golpeado por esta situación, empezó a trabajar con 95 tesis en contra de las indulgencias de la iglesia. Para que nos hagamos una idea ligeramente, una de las cosas que predicaban los sacerdotes en referencia a las indulgencias, decían que las indulgencias de la iglesia era una gracia divina, que a través de estas indulgencias, pagando el dinero adecuado, muchas almas pueden ser salvas. Y no solamente muchas almas, sino aquellos seres queridos que han muerto, por unas pocas monedas pueden ser sacados del purgatorio. Todo este movimiento de las indulgencias es muy extenso, es todo un estudio, pues llevó a esa opresión. La iglesia se enriquecía mientras el pueblo se empobrecía, porque cada vez eran más las cargas sobre el pueblo. Y los sacerdotes que predicaban todo esto, ¿cómo va a dejar a usted a su ser querido ahí en el purgatorio cuando por unas pocas monedas usted puede sacarlo del purgatorio? Y desde los púlpitos se predicaba vehementemente todo esto. Esto es historia, hermanos. No me estoy inventando nada. Lutero, Martín Lutero, escribió esas 95 tesis, se fue a la puerta de la catedral más importante de Alemania, Wittenberg, y las clavó en las puertas. Cuando el clero vio todo esto, lo excomulgaron, incluso intentaron de matarlo. Lutero sufrió varios atentados de muerte. Entonces, hermanos, mire, gracias a Lutero, a Martín Lutero, es que nosotros hoy estamos aquí. Gracias a las protestas de este hombre responsable con la palabra y con la verdad de las Escrituras, fue que nace la iglesia protestante, con sus distintas ramas en las cuales estamos incluidos nosotros. Y hoy podemos disfrutar el tiempo que disfrutamos y llegar a entender cosas importantes, aquellas cosas que realmente honran a Dios o deshonran a Dios. Esta reforma indiscutiblemente honró a Dios de una manera hermosa, y creo hace poco se celebró los 500 años de la Reforma y bueno, todo el mundo entero estuvo participando de esta
celebración. Me venía a la mente cuando estaba, porque nosotros ahora estamos en una reforma, ¿sí? Y sabe, no me refiero tanto a la reforma del local donde nos congregamos, porque le voy a explicar. Este fue el inicio de algo más profundo que Dios ha empezado a poner en mi corazón, en mi espíritu. En medio de toda la tarea que hemos estado llevando a cabo, el Señor me paró un día y me hizo reflexionar y me dijo, qué bonito, ¿verdad? Está quedando todo. Vale la pena, ¿no? El esfuerzo vale la pena. El sacrificio vale la pena. Pero es insuficiente. Y ahí ya el Señor empezó a inquietarme. Porque lo más importante, o sea, esto, hermanos, podemos decir, ¿era necesario o no era necesario? Pero hay una reforma que sí es necesaria, es la reforma personal de cada uno de nosotros delante de Dios. Entender que hay cosas que tenemos que modificar para mejorar delante de Dios. Si no hay esa conciencia en nosotros, vamos a estar dejando correr el tiempo y empujados un poquito por la rutina, por las costumbres, por los formulismos, y eso nos va a hacer mucho daño. Las reformas son incómodas. Yo ya me he reunido con el cuerpo ministerial y hemos empezado a dar algunos pasos sobre lo que creemos que tenemos que hacer inicialmente. Ya les dije que las cosas no van a cambiar de un día para otro, pero que nos ponemos en marcha y vamos a poner mano a la obra y vamos a estar ahí. Una de las cosas que el Señor me hizo reflexionar sobre la reforma, porque reformas han habido muchas. Después vamos a estar cogiendo un ejemplo de uno de los reyes de Judá que comenzó su reinado con una reforma. Pensando, porque mire hermano, una cosa es una reforma y otra cosa es una edificación. Y el Señor me hacía meditar un poquito en los pasos de la reforma, que son distintos, diferentes a los pasos de la edificación. La edificación empieza desde abajo hacia arriba, desde los fundamentos. Y después se edifica. Pero la reforma es al revés, es desde arriba hacia abajo. Yo lo primero que hice cuando comenzamos esta reforma es arreglar el tejado, porque teníamos goteras. Hoy con todo lo que llovió ayer tendríamos agua por todos sitios. Y nos tiramos como 2 semanas ahí arreglando el tejado. Quiero ir ya a la palabra porque quiero ligar un poquito la experiencia de la reforma del rey Asa. Quiero primeramente que vayamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 14, verso 1 y 2. Primeramente dice, durmió Abías, era el padre de Asa, con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En esos tiempos que Israel o cualquier país de los entornos tuvieran sosiego o paz,
Eso era un milagro durante tantos años seguidos. Resalto esto para que nos hagamos la idea. En cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Dice, lo interesante, y aquí viene el inicio, o sea, él empieza a reinar y comienza una reforma. Dice, e hizo Asa lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová. Por eso que la reforma dentro del contexto de la necesidad, tenemos que sentir que viene de parte de Dios y que va a hacer algo que va a honrar a Dios. Por eso las escrituras en la iniciativa. Porque en realidad todo comienza con una iniciativa. Alguien se percata, alguien se da cuenta. Alguien tiene que decir, esto hay que cambiarlo. Deciros también que dentro de la realidad de la reforma entran perfectamente los movimientos, lo que es la renovación y la transformación. En una reforma, indiscutiblemente va a haber renovación. Se van a quitar cosas viejas y se van a poner cosas nuevas. Va a haber transformación. Va a haber cambios visibles. Donde vamos a llevar. Yo estoy centrado en la reforma espiritual de cada uno de nosotros. Quiero que ustedes lo entiendan desde el principio. Donde vamos a llevar alegría, vamos a llevar complacencia al corazón de Dios. Porque nos hemos dispuesto a que esa reforma que necesitamos se haga dentro de la dirección de Dios, de la voluntad de Dios, pero que se haga. Dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Asa comenzó su reinado con el compromiso de iniciar una reforma porque la vio necesaria. Y fíjese lo que dice el versículo 3. Porque quitó los altares de culto extraño. Y en una reforma vamos a tener que quitar cosas. Dice, y en los lugares altos. Acuérdese, quédese con el tema del tejado. La reforma se empieza por arriba, la cabeza. Creo que el primero que tiene que ver la necesidad de la reforma es la cabeza de la iglesia local. Pero la reforma general no se va a llevar a cabo si los demás no empezamos a tomar el compromiso de la reforma en nuestra azotea, en nuestra cabeza. Vamos a tener que quitar altares. ¿Usted cree que sea posible que se levanten altares en nuestra azotea de culto extraño? Permítame que le diga que estoy convencidísimo de que sí. Sin el ánimo de molestar a nadie ni señalar a nadie, pero mi experiencia y todo lo vivido y todo lo aprendido me lleva a comprobar que indiscutiblemente tenemos que llevar nuestra vida delante de Dios para quitar
de nuestra cabeza, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, altares de culto extraño. Hermano, escuche una cosa, cuidado con los ídolos modernos. Estamos un poco con la idea, con el concepto que la idolatría es aquello que, mire, ayer casi me denuncian en el coche porque lo aparqué en un sitio que no estaba prohibido, pero como estaban paseando una virgen y tal, pues ya la policía, y bueno, yo creo que Dios ahí me avisó porque llegué justo cuando estaba sacando la libreta de las denuncias y le dije, para, que lo quito ahora. Tenemos la idea de que la idolatría es ahí, esas imágenes y tal, pero ¿cuántas cosas están sucediendo aquí en nuestro tejado que nos lleva a tener las goteras y a sacar las manchas? ¿Se acuerdan las manchas que teníamos ahí? Y a sacar tantas cosas. Tenemos que tomarnos en serio nuestra reforma personal. Yo, hermano, me lo he tomado muy en serio y estoy manos a la obra, le digo. Para nada quiero ser un pastor estancado, para nada quiero ser un pastor que caiga en la sombra del legalismo, para nada quiero ser un pastor que todo vale, gloria a Dios por el liberalismo y todas esas historias. Quiero ser un pastor conforme al corazón de Dios. Y sé que necesito estar en contacto con la fuente. Y necesito ver, aprender, entender, dejarme enseñar, que mi corazón sea moldeable. Para cuando Dios dice, hijo, tienes una gotera. Hay que arreglar eso. Hay que arreglar eso. Dice que en este inicio de la reforma del rey Asa, dice que quitó los altares de culto extraño de los lugares altos, quebró las imágenes. Antes dicho, cuidado con los ídolos modernos. Hermanos, la tecnología está todo muy bien y bien usado puede ser una bendición, pero ¿cuánta gente ahora mismo está más enganchada, más conectada a las redes sociales, a los videojuegos y un montón de cosas que andan por ahí con todos estos temas? Dedicando más tiempo, prestando más atención. ¿Saben lo que ocurre con esto? ¿Saben lo que es la idolatría, hermano? La idolatría es quitar a Dios del lugar que le pertenece en el centro de nuestro corazón y poner otras cosas. Esa es la esencia de la idolatría. Tanto daño hace una cosa como la otra, al que usted esté ahí en la ignorancia y besando los pies a un santo de yeso o de madera o de bronce. Lo mismo es estar en esa ignorancia que también ignorar que la idolatría, el centro de la idolatría se produce en nuestra mente, en nuestro tejado. Y después vienen las goteras y se van al corazón. Y después sentimos lo que sentimos. Quitó, dice, quebró las imágenes. Destruyó los símbolos de acera. Aquí hay tres cosas sumamente importantes, necesarias en nuestra reforma personal para poder honrar a Dios. Usted, mejor que nadie, tiene que darse cuenta de lo que tiene que quitar de su tejado. Lo que tiene que quebrar de su corazón. Lo que tiene que destruir.
Porque si no, por mucho, hermano, que estudiemos teología y por mucho que vengamos a la iglesia, y si no nos tomamos en serio lo que Dios nos dice y nos metemos en ese proceso de reforma donde la renovación y la transformación, escúcheme, sea una vivencia, una experiencia diaria. ¿Se piensa usted que se refería el apóstol Pablo cuando escribe en Romanos 12:1 en adelante diciendo: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra porción diaria. No os conforméis a este siglo, no os conforméis a este estilo de vida que el mundo nos está impulsando. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero hermano, si nuestro entendimiento está contaminado con imágenes, con símbolos y con cultos extraños, altares extraños, estaremos en condiciones de ver la necesidad de una reforma que honre a nuestro Dios. Quitar, quebrar, destruir. Os he dicho que las reformas son incómodas. Porque, ¿sabe una cosa? Usted va a tener que quitar cosas que a usted le gustan o que le han hecho tilín. Jóvenes, ¡eo! Usted va a tener que quebrar cosas que usted en la ignorancia ha tenido que pagar dinero. Usted va a tener que destruir cosas que si no lo hace a tiempo, porque hermanos, lo mismo que la senda de los justos es como la luz de la aurora y que va en aumento, la senda de la oscuridad y de la mentira también va en aumento. Y lo que parecía un cachorrito ahí indefenso se ha convertido en un lobo que se lo quiere comer. Y todo se mueve ahí en el tejado. Por eso la reforma tiene que ser de arriba hacia abajo. Permitir que Dios intervenga para que nos haga ver dónde están las goteras. Hermanos, ¿sabe? Aquí hemos tenido unos problemas tremendos durante tantos años. Yo estuve ahí 2 semanas y cuando terminé esa tarea, parecía que me había peleado con un tigre o con un... ¿Sabe por qué? Mis brazos estaban llenos de arañazos. Algunos que me vieran los brazos diría: uy, el pastor está haciendo eso de la tontería de cortarse. Porque el tejado es de lata y tiene filos, y para arreglar las cosas había que meter la mano ahí en profundidad y había que, y aunque me tapaba con ropa, igualmente se me cortaba. Entonces ahí de tomarnos en serio la necesidad de nuestra reforma personal. Dios no te ha llamado para que pase los años dentro de la iglesia quejándote y lamentando: ay, porque en la iglesia no hay esto, y que la iglesia no hay otro, que la iglesia esto, que la iglesia lo otro, que es el pastor, que es el líder, que si patatín, que si patatán. Uy, qué feo es eso, Dios mío. ¿Y sabe por qué feo es esto? Porque estás estancado en el hoyo de la queja, en el pozo de la queja. No vas a crecer nunca. No vas a disponer tu corazón. No
No vas a sentir la presencia de Dios, porque eso se siente cuando uno busca la liberación, cuando uno reconoce sus faltas, cuando uno ve los agujeros, cuando uno ve las goteras y dice, no puedo continuar así. Hay que quitar, quito. Hay que quebrar, quiebro. Hay que destruir, destruyo. Pero no voy a dejar que esto continúe más en mi vida. Una reforma seria, ideal y que termine honrando a Dios es una reforma que uno la lleva a cabo de la mano de Dios. De la mano de Dios. Es como decir, bueno, quito la mañana. Aquí estamos todavía en plena reforma, no hemos terminado. Mire, el parqué que estamos poniendo aquí todavía está por terminar. Hay otras cosas que están por terminar, pero estamos en ello. Pero ahora esto no me preocupa. Le digo de corazón. Me preocupa lo que pueda estar ocurriendo con cada uno de nosotros. Una de las cosas que le dije al cuerpo ministerial cuando tuvimos esta reunión ahí en la finca en estos días pasados, le dije, mire hermano, tenemos que enfocarnos con la prioridad de la necesidad de las almas. Tenemos que darle la vida a las reuniones de vida. Tenemos que tomar responsabilidades para poder levantar liderazgo, para multiplicar. Porque contra más espacio hagamos, más gente podemos ganar. Hermano, y esto de ganar puede sonar así frío, puede sonar un poco, pero escuche, la misión principal de la iglesia es rescatar a los cautivos del diablo, sacarlos de las tinieblas y traerlos a la luz. Entonces, imagínese un liderazgo con una reforma personal que honra a Dios y que Dios dice, está haciendo lo justo, lo bueno, lo que a mí me agrada. Imagínese ese liderazgo que tiene responsabilidad de ir a la fuente para recibir palabra de vida y llevar a su célula de vida no solamente una palabra, sino una esencia, una realidad, una manifestación del poder, sin importar si son muchos o pocos. Lo más importante es que usted se vuelque para ser ese instrumento de bendición para su hermano, para su hermana, que los vea nacer espiritualmente y que los acompañen en su crecimiento, enseñándole con amor y con paciencia para que el crecimiento sea sano y sea saludable. Imagínese, hermano, todo en esta dimensión. Como suelo decir muchas veces, otro gallo nos cantaría. Y no el de Pedro que le cantó para recordarle que había negado a Jesús 3 veces. Hermanos, si no hubiéramos arreglado el tejado con todo lo que llovió ayer, lo vuelvo a repetir, todo esto ya estaría, pues, las reformas son incómodas, muy incómodas, pero son necesarias. Las reformas, hermanos, tienen que ir cogiditas de la mano del Señor. Porque si no, no. ¿Sabe? En mitad de una reforma usted se puede pensar, ¿y dónde está este? ¿Y dónde está el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y para ti? ¿Y para tal? No, hermano, usted no. Usted tiene que coger a Dios de la mano y que Dios le muestre cómo tiene que llevar a cabo su propia reforma. Amén. Fíjese lo que Asa hizo en el versículo 6.
Espérenme. Bueno, me voy a saltar versículo, hijo. No os preocupéis, para correr un poquito más. Segunda de Crónicas, en el versículo 6 y 7, dice... Perdón. Nos vamos a Segunda de Crónicas, al versículo 4, 14:4. Dice que después de quitar, quebrar y destruir, dio una orden. Asa dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese en obra la ley y sus mandamientos. ¿Por qué Asa, en medio de esa reforma, mandó buscar a Jehová? Porque el pueblo no buscaba a Dios. Porque el pueblo le entraba por aquí y le salía por aquí. Después se lamentaban y se quejaban porque las cosas le iban horrible. Pero ni más ni menos que era la consecuencia de vivir una vida alejada de Dios, una vida alejada de la luz de la palabra, y andaban, pues eso, en los deseos de su corazón, y su mente se embotaban, y ahí se producían esos cultos extraños, y ahí estaban esas imágenes, y ahí estaban pues esa idolatría que era abominación delante de Dios. Pero el pueblo estaba ahí. Cuando llegaban a ser presionados, estaban ya derrotados de antemano porque Dios no estaba con ellos. Y Asa empieza esta reforma dando la orden de que buscaran a Dios, que dispusieran su corazón para obedecer la palabra, la ley de Jehová. Isaías 55, 6 y 7 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Claro, hermano, es el tiempo de buscar a Dios. Usted y yo necesitamos una reforma personal. Es el tiempo de buscar a Dios, cogernos de la mano y ponernos mano a la obra. Porque vamos a ver el cambio, vamos a ver la diferencia. ¿Cuántos de ustedes se alegran de ver el cambio que hemos tenido en la reforma local? ¿No le produce alegría? ¿No le gusta? Si esto es en lo material, ¿qué no será en lo espiritual? ¡Aleluya! Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Si usted está creyendo de que Dios está aquí, si usted está creyendo que Dios se está moviendo, si usted está creyendo que Dios está obrando, no pierda el tiempo. Es el momento ideal. ¿Usted piensa que Dios va a rechazar de que usted le coja de su mano? ¿Va a rechazar Dios que usted le coja de la mano y le diga, Señor, ayúdame a llevar a cabo esta reforma? Muéstrame, enséñame, revélame. ¿Piensa que Dios va a negarse a ello? ¡No! Pero tiene que haber una iniciativa personal. Tiene que haber una decisión. No podemos seguir estancados. No podemos seguir ahí mirando las musarañas. No podemos seguir ahí diciendo tonterías. Necesitamos una reforma personal que honre a nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos,
y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Creo que lo más sabio y lo más inteligente es ser transparente delante de Dios. Y si tenemos que pedirle perdón, vamos a pedirle perdón. No vamos a pasarnos la vida tapando nuestras cosas oscuras. Porque cuando permitimos el pecado oculto es lo más fuerte que va a impedir que usted tome la decisión, la iniciativa de tener una reforma. Porque el diablo siempre le va a recordar lo oculto. ¿Sabe una cosa? Estamos experimentando la gracia de Dios y la gente está abriendo su corazón y está sacando los pecados ocultos y están celebrando una fiesta impresionante porque estamos viendo una restauración hermosa y una sanidad gloriosa porque hemos decidido de poner las cosas delante de nuestro Dios tal y como son, porque nuestro Dios no se avergüenza de nosotros, sino más bien está esperando de que nosotros nos avergoncemos de nuestro pecado y le busquemos con todo nuestro corazón y le permitamos que la obra de Dios esté obrando y actuando sobre nuestras vidas. Mire, cuando uno entra dentro de un proceso entendiendo los tiempos de Dios y disponiéndose para las reformas que Dios permita en los tiempos oportunos, ¿sabe una cosa? Entonces Dios nos proyecta para nuevas edificaciones. Antes he dicho que en una reforma entra el movimiento, las acciones de la renovación y la transformación, y el apóstol Pablo pues nos habla con puntualidad de todas estas cosas, como estaba diciendo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando usted y yo, en el contexto de nuestro llamado y de la disposición de nuestro corazón para servir a Dios con integridad y verdad, y cuando nos tiene que llegar una reforma, estamos abiertos y dispuestos para que lo que Dios quiere hacer con nuestra vida sea hecho, entonces viene que Dios prepara nuevas edificaciones. Aquí sí, es desde abajo hacia arriba. Volvemos a coger los fundamentos para edificar. Esto, para la edificación, se necesita gente que realmente tiene experiencia en la reforma. Y entonces, mire, ahora nosotros mismos estamos también en la finca de reforma. Pero dentro de la reforma vamos a tener también edificación. Porque vamos a ampliar la casa y esa ampliación va a necesitar que le pongamos fundamentos para edificar desde abajo hacia arriba. Es un trato. Pero ¿sabe una cosa? Si no somos experimentados en la reforma, vamos a olvidarnos de la edificación. Porque solamente la gente que ha sido tratada por Dios son la gente que están preparados para edificar. Entonces vienen las oportunidades de nuevas edificaciones. Quiero terminar con esto. En el capítulo 14, verso 6. Porque hay una necesidad de entender. Mire, las reformas se van a llevar a cabo a través de personas que determinen ser esforzados y valientes. ¿Usted lo cree? Las cosas no vienen por venir. Estamos dentro de la realidad de la siembra y la cosecha. Lo que cada uno de nosotros sembramos, recogemos. Y quiera Dios que seamos conscientes de esto, porque a veces nos gusta marear la perdiz y nos gusta salirnos
Y no puede ser. No debe de ser. A veces anhelamos, soñamos, queremos y tal, pero no somos capaces ni tan siquiera de ocuparnos de nosotros mismos, como le dijo Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, cuida de tu azotea, cuida de tu tejado. Cuida lo que está moviéndose en tu mente. Cuando el apóstol Pablo dice, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Pero para pensar de esta manera hay que echar pensamientos sucios fuera. Hay que quitar cosas que hemos dejado que entraran. Hay que quebrar cosas que se han levantado con fortaleza en nosotros. Hay que destruir cosas que ya nos están dominando. Hay que destruirlas. Y solamente cuando entramos dentro de esa proyección, donde hemos aprendido a cogernos de la mano de Dios y nos hemos dispuesto para que Dios nos lleve a esa reforma, porque ha puesto carga. Y nosotros hemos respondido a esa carga. Así como Martín Lutero, mirando las Escrituras, dijo, pero ¿qué locura es esta? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos inventando? Esto es una mentira. ¿Cómo el pueblo va a acercarse a Dios y disfrutar de Dios con esta mentira? Cuando nos disponemos a ser parte de un movimiento del poder de la verdad de Dios y nos disponemos a reconocer nuestros propios errores y no se nos caen los anillos para pedir perdón y mostramos un verdadero arrepentimiento. Hermano, si no mostramos un verdadero arrepentimiento, nunca va a haber un cambio de mentalidad. Si no hay un verdadero arrepentimiento, nunca va a haber la sanidad que necesitamos en nuestro tejado, en nuestra cabeza. El mensaje de Jesús, el primer mensaje, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos. La palabra arrepentíos quiere decir cambiar vuestra manera de pensar. No podéis continuar pensando de esta manera. Y cuando estamos ahí, en la realidad de ese trato de Dios, no nos resistimos, no dejamos pasar el tiempo para que esa reforma urgente, necesaria, se lleve a cabo. Estamos hablando de un avivamiento y estoy convencidísimo, lo digo, lo repito, y mientras en mi espíritu sienta lo que estoy sintiendo, lo voy a gritar a los cuatro vientos. Dios ha encendido ya un fuego de avivamiento. El fuego está encendido. Pero como le estuve comentando a los hermanos en estas últimas intervenciones, hermano, usted decide si viene a calentarse alrededor del fuego o viene a meterse dentro del fuego. Usted decide. Y precisamente esta palabra de la reforma tiene mucho que ver, porque, hermano, necesitamos un trato de Dios para alcanzar la valentía, alcanzar el arrojo, alcanzar lo que tenemos que necesitar, para no dudar de meternos en el fuego y ser parte del fuego del avivamiento. No dudar. Cuando todo esto se está llevando dentro de ese orden, honrando a Dios en las reformas personales, entonces vienen las nuevas oportunidades para nuevas edificaciones. Fíjese lo que dice Asa.
En el verso 6 en adelante, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres. Esto ya es una acción de sabio, de inteligente. Esto viene a mostrarnos, dice que la paz de Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón, porque la paz de Dios viene a ser esos muros fortificados. La paz es la mayor evidencia de nuestra confianza en Dios. Y entonces lo que edificamos, lo edificamos con esos muros, con esos vallados, donde los enemigos de nuestra alma no van a tener nada que hacer. Edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. En este tiempo vamos a aprender a pisar y a tomar posesión. Gente que se ha dejado reformar es gente que está preparada para edificar. Ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron ¿qué? ¿Y fueron qué? ¡Aleluya! Y yo no quiero emociones. Yo quiero encuentros reales con Dios. Yo quiero encuentros reales con Dios. ¿Tú qué quieres? ¿Encuentros reales con Dios que te cambien? ¿O un momento emocional? ¿Que quieres salir de este lugar habiendo escuchado la palabra de Dios y esta tarde pases unos minutos digiriendo lo que Dios te ha dado? ¿O pasarás absolutamente de todo y harás tus cuestiones personales? ¿Qué harás? Lo sobrenatural de Dios, lo sobrenatural de Dios es lo que va a impactar a este mundo. Lo sobrenatural de Dios es lo que tu iglesia tiene que buscar, Padre.
llamado. Aleluya, cantamos de tu amor. Cantamos de tu amor, Señor.